Bueno, vamos a hablar de la histerectomía vaginal como intervención quirúrgica. La histerectomía vaginal es una intervención que yo creo que en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla, sobre todo en la escuela francesa, fundamentalmente, y da el paso. Digamos que los cirujanos que se dedicaban en aquella época más a la cirugía general pasan a ser un poco cirujanos más expertos en ginecología. Es un poco el nacimiento del cirujano ginecológico. Y luego se consolida probablemente en la escuela de Viena con cirugías más complejas en el tema del abordaje del cáncer por vía vaginal. Pero yo creo que ha sido una intervención fundamental y la intervención probablemente más ginecológica de todas, y ha tenido a lo largo de estos últimos años, los últimos 60, 70 años, pues unas variabilidades importantes en su quehacer. Es decir, la escuela francesa la ha mantenido algo, la escuela austríaca la ha mantenido, y la escuela anglosajona pues, ha ido perdiendo en su tiempo. Y yo creo que España ha sido un país que también perdió en su momento la cirugía vaginal, y que gracias a la endoscopia se ha recuperado, y que ahora mismo estamos un poco, pues pensamos, y tanto el doctor Balagueró como el doctor Abad piensan que la cirugía vaginal tiene mucho más espacio del que realmente ocupan los quirófanos actualmente, y nos ha parecido interesante presentar la cirugía vaginal que hemos realizado y sobre todo discutir sobre ella. Y una de las primeras cosas que a mí me gustaría discutir, por eso de que en hospitales hace 15 años casi no se hacía, ahora se está haciendo mucho más. En la cirugía vaginal, la histerectomía vaginal, ¿qué indicaciones tiene el doctor Abad? Bien, yo creo que tiene las indicaciones de una histerectomía y parece una perogrullada, pero esto es muy importante porque muchas histerectomías aún se hacen sin verdadera indicación, es decir, las indicaciones de una histerectomía y que no tenga la contraindicación de la vía vaginal. Esto es la definición. Claro, indicaciones de histerectomía, pues podemos poner una lista muy larga, pero claro, que a su vez han ido variando. Por ejemplo, antes había una cantidad de histerectomías enorme por metrorragias, que cada vez tienden a menos por una serie de razones, o había muchas histerectomías por lesiones precancerosas del cuello, que también han desaparecido prácticamente la indicación, y así sucesivamente. Es decir, las grandes indicaciones pues van a ser el descenso, los prolapsos, van a ser los miomas, esencialmente. Algunos casos de hemorragias, ya excepcionalmente, el cáncer de endometrio en algunas ocasiones, y ya el cáncer de cuello pues en muy contadas ocasiones en un Shauta. Podría quedar otras indicaciones, pero bueno, las fundamentales son el mioma y el descenso. En muchísimos países prácticamente la única que tienen es el descenso. Y el mioma cada vez va a ir a menos también, por otra serie de razones. Ahora, insisto, cuando no haya contraindicación de la vía vaginal. Es decir, más importante decir la indicación, que son las generales de histerectomía, es la que no haya contraindicación. Doctor Balagueró. Las contraindicaciones de la cirugía vaginal son básicamente el útero fijo, el útero voluminoso, es decir, aquellos casos en los que la vía vaginal no permita la extirpación del útero. Esas son básicamente las dos o tres contraindicaciones que hay. Vagina estrecha, estenótica, útero voluminoso, útero fijo, y naturalmente toda aquella patología anexial asociada que debe resolverse por vía laparotómica o laparoscópica, y en esos casos está absolutamente contraindicada también la cirugía vaginal. Incluimos aquí también las endometriosis. Por lo tanto, lo diríamos de otra forma, el útero que se puede abordar fácilmente por vía vaginal es aquel útero móvil, aunque sea voluminoso, siempre y cuando naturalmente el tamaño no exceda las 12, 14 semanas de gestación, y sobre todo que tenga una vagina que sea amplia, que sea una vagina que se deje trabajar y que permita el acceso. Yo diría que en principio son estas los requisitos, las condiciones que deben cumplirse para realizar una cirugía por vía vaginal. Pero insistir que el que sea el útero móvil no quiere decir que el útero baje. Es decir, como yo digo muchas veces, útero que no esté fijo, es decir, no solamente que no baje, sino que no suba, es decir, que esté totalmente bloqueado. Eso es una contraindicación absoluta. Sí. Ahora, el que no baje, pues bueno, se le cortan los úteros sacros y baja. Claro, yo creo que hay que fundamentalmente, yo creo que el tamaño del útero, el tamaño de la vagina, la patología anexial y la movilidad. Yo creo que hay que manejar la posibilidad de movilidad. También es cierto que cuando haya patología anexial se puede ayudar por laparoscopia y terminar por vagina, que también sería una salida. En cuanto a la técnica,
que se han visto diferentes técnicas. Yo creo que la técnica de la histerectomía vaginal es muy variable en el abordaje, pero todos coincidimos en 2 o 3 puntos que son los que son fundamentales desde el punto de vista quirúrgico. Uno de ellos, y probablemente el más importante, es el encontrar un espacio en la disección de la plica vesicuterina. ¿Qué se puede hacer para asegurar algo? Porque evidentemente cuando te metes dentro del útero puedes llegar hasta el final, cuando te metes en la vejiga mucho peor, es decir, que el espacio, encontrar el espacio de disección es quizás la clave, mucho más que en el Douglas, en el recto. ¿Qué consejo daríais en cuanto a qué hacer para que la plica vesicuterina, el espacio vesicuterino, se haga con seguridad y con comodidad? Bueno, entre el espacio vesicovaginal y el vesicouterino vesicocervical está el espesamiento fascial, conocido como nombre de septo supravaginal. Y si no lo cortas, pues malamente puedes entrar en el espacio vesicouterino. Corres el riesgo, si vas por delante, lesionar la vejiga; si vas por detrás, pues meterte en el espesor del útero. Claro, esto a veces es sencillo entrar y a veces es muy difícil. Incluso pues personas o cirujanos que tengan mucha experiencia. Yo creo que la base es la altura en la cual practicas la incisión de la vagina. Es decir, sea una incisión circular, como hacemos muchos, o sea una incisión en forma de triángulo, como hace en la escuela de la Clínica Mayo, o lo que ha hecho el doctor Salmián. La clave yo creo que es la altura de la incisión. Si la incisión la haces en el plano más o menos correcto, pues ya puedes visualizar el septo supravaginal. Y lo visualizas muy fácilmente, cogiendo con una pinza y viendo que das allí un pellizco, y que aquello no es vejiga, es decir, que no está muy grueso. Si tú no puedes dar un pellizco con la pinza, probablemente no has cogido el septo, y tienes que modificar, pues movilizar probablemente hacia arriba, hacia la altura de la vejiga. Puede pasar 2 cosas: que se trate de un descenso, de un prolapso, o que no haya un prolapso. En cualquier caso, hay que visualizar el septo, y no solamente verlo, sino tocarlo con la pinza. Una vez tú estás convencido de que aquello es el septo y que no es la vejiga, pues bueno, aquello lo cortas. Normalmente lo cortas aproximadamente a unos 5 milímetros de su inserción. Si lo cortas más arriba puedes lesionar la vejiga; si lo cortas más debajo, pues puedes meterte en el interior del cuello. Y además lo notas inmediatamente. En cuanto lo secciones, cambia el color, cambia la resistencia, y ya sabes que has entrado sin necesidad de meter una bala o de meter un dedo. Lorenzo. No hay una fórmula universal para tener acceso al espacio vesicuterino. Hay que actuar un poco al dictado de la experiencia, y depende naturalmente de la configuración del útero. Si hay un cuello elongado y ya clínicamente se percibe que hay una elevación de cuello, bueno, hay que tener muy en cuenta este hecho para situar en el espacio la incisión circular. Hay que hacerla más alta, obviamente, y en el caso de que haya un cuello corto, como en uno de los casos que hemos operado hoy, que es un cuello amputado, entonces naturalmente hay que situarlo también de una forma adecuada para poder entrar justamente en ese espacio. Como decía muy bien el profesor Abad, si se entra demasiado bajo, entonces lo que haces es ir directamente a la fascia cervical y se crea una fascia vía, una falsa vía, y no hay forma de poder progresar. Si se va más arriba, se corre el riesgo de lesionar la vejiga. De modo que hay ese espacio justo que correspondería al septum supravaginal, donde hay que entrar. Y una persona experimentada que ya tenga pues un hábito en ese tipo de cirugía, pues no suele ser demasiado difícil situar esta área anatómica en un espacio. Sí, pensáis que la tracción de la vejiga con pinzas, la tracción sobre ella te va marcando un poco los espacios de corte, hayas quitado o no la fascia de Halban en la disección primaria, claro. Te va dando un poco donde cortar.
para buscar el espacio. Sí, pero es muy importante el haber seccionado en esta primera sección de la vagina todas las capas de la vagina. Esto es importantísimo, es decir, seccionar la mucosa, a veces por miedo o por lo que sea, o porque son principiantes, seccionan la mucosa solamente y ahí no entran en el septo jamás. Es decir, hay que seccionar la mucosa y la muscular, llámale fascia de Halban o como quieras. Y en ese momento los dos labios de la vagina se abren. Por eso es muy importante que el ayudante pues, ponga en tensión la cara anterior de la vagina, sea con una valva, sea con una torunda, como quieras. Y tú te das cuenta perfectamente cuando haces la incisión que se abren los labios. Si no se han abierto los labios es que no has entrado en ese. Y a partir de ahí es cuando ya puedes con una pinza tomar el septo. Pero como no hayas abierto bien los labios, desde luego no entras. Perdona. Esto es cierto, es así, realmente en la pared anterior. En las paredes laterales de la vagina es mejor hacer una incisión, si es que se hace, porque puede prescindirse de ella, y directamente colocar la pinza sobre la mucosa intacta, pero si se hace una incisión hay que hacerla justamente en la superficie, porque de lo contrario hay un sangrado inútil. No, pero me refiero a la decisión anterior para poder la pared anterior de la vagina. Y otro asunto a discutir es si se debe entrar en los fondos de saco laterales o no, pero bien, eso es otro punto. Si se entra, no hay que profundizar. Sí. No, lo mismo que atrás hay que profundizar en todas las capas si queremos entrar en el fondo de saco de Douglas. Claro, claro. Y con respecto a los diferentes pinzamientos, hay úteros que no bajan y no por eso se contraindica una histerectomía vaginal, porque se van cortando los anclajes. Los anclajes que primero se cortan son los úteros sacros, los parámetros posteriores, los laterales, que son los cardinales, los anteriores, que a veces se cogen o no se cogen de entrada y a veces se cogen. En principio, los pinzamientos, ¿cómo hacerlos? Mejor pinzamiento sección ligadura con pinzas de Ford, con Deschamps, con pasahilos, con ligasure, es decir, con sistemas de sellado. ¿Qué os parece? Porque hay que coger todo hasta llegar, vamos a hablar de los anclajes parametriales hasta llegar a las uterinas. Es indiferente. Se puede trabajar con el pasado de Deschamps, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Se puede trabajar con pinza, quizás sea el método más habitual, y el que sea el que pueda resultar más práctico para el principiante, digamos, o para que no esté muy avezado en este tipo de cirugía. Y otra posibilidad es trabajar con el ligasure. El ligasure tiene evidentes ventajas sobre los otros dos procedimientos, porque lo que hace es sellar el propio tejido, por lo tanto no hay necrosis, sellas el tejido y lo seccionas naturalmente, y este sellado no modifica las condiciones biológicas del tejido y hace que al faltar la necrosis el postoperatorio pues sea mucho más bonancible porque no hay dolor, no hay reacción inflamatoria, etcétera, etcétera. Tiene también sus inconvenientes porque el pedículo que queda después de la sección es un pedículo muy apergaminado y no sirve para poderlo utilizar como elemento para una reconstrucción en el caso de que haya un defecto del suelo pélvico, de modo que en los casos de prolapso no debe utilizarse el ligasure. Fuera de estas circunstancias, pues bueno, yo pienso que ya es indistinto utilizar el Deschamps o la pinza de forcipresión, la pinza de Ford o la pinza de Bergen, o de Hiney. Yo creo que es absolutamente indiferente. Bueno, estoy de acuerdo, es decir, realmente cada uno utiliza pues, lo que está acostumbrado. Es decir, hay escuelas que tradicionalmente están acostumbradas a utilizar pues, el Deschamps, como vosotros, o como Darjan, o como la escuela vienesa. Otros en las escuelas alemanas en general utilizaban más tradicionalmente la pinza tipo Bergen, como hago yo personalmente. Ahora, totalmente de acuerdo en lo del ligasure. Yo pienso que el ligasure, y no queremos hacer propaganda de la casa porque es un nombre comercial, pues ha revolucionado la cirugía vaginal compleja. Es decir, la cirugía vaginal fácil, de un descenso, pues igual te da. Pero incluso es mejor, como has dicho, pues el poner pinzas para mantener luego los pedículos y poderlos utilizar. Ahora bien, en la cirugía vaginal compleja, con úteros muy altos que no bajan, con mujeres muy obesas, etcétera, etcétera, desde luego el ligasure es trascendental por una razón, porque te permite poner la pinza en sitios bastante de difícil acceso y sobre todo donde casi sería imposible dar un punto, ni con el Deschamps ni con la aguja, porque está muy alto, porque está muy fijo, y en cambio pues le pones el ligasure, aquello pues lo sella y además pues prácticamente se corta el dedo solo, ¿no? Es decir, lo cortas ahí. Pienso yo que además está demostrado y estudiado, es decir, la pérdida hemática es mucho menor
y además el tiempo de recuperación es más corto, puesto que no hay tanta necrosis al no tener los tejidos. Es que ahí sí hay un avance, mientras que en la cirugía abdominal corriente convencional no le veo unas enormes ventajas al Ligasur. Bueno, puede ser más cómodo, pero nada más. En la cirugía vaginal compleja, insisto en lo de compleja, desde luego es un avance enorme. Como conclusión de esta primera parte, que el Ligasur o un método de sellado tiene ventajas con respecto a otros sistemas en relación a casos difíciles, en los cuales tú no puedes dar un punto. En ese espacio va a dar punto, evidentemente, si alguien te da el punto por ti, pues magnífico. Pero que hoy no hemos trabajado con Ligasur porque queríamos hacer técnicas clásicas, pero bueno, el Ligasur lo que hace es sellar el tejido. Y probablemente evita la necrosis aséptica que tienen todas las histerectomías vaginales, y por eso los flujos que tienen los primeros 15-20 días la mujer en una histerectomía vaginal. Sí, yo creo que subiendo para arriba estamos el tema de las uterinas, que se puede coger o no coger, volteando o no volteando los prolapsos, pero yo creo que iría más a la parte de arriba, es decir, la complejidad que supone dos temas que quiero poner encima de la mesa o de discusión. Por un lado, ¿qué riesgo tienen los pedículos en cuanto a cuando un pedículo se suelta? Es decir, ¿qué riesgo tiene? Y si se puede o se debe, o qué hacer con los ovarios en las mujeres posmenopáusicas. Estoy hablando de cirugía vaginal. ¿Qué hacer? ¿Quitarlos, no quitarlos? ¿Intentar quitarlos, intentar no quitarlos? Es decir, ¿qué os parece? ¿Cómo se debe uno plantear cuando hace una histerectomía vaginal, si simplemente con ver los ovarios es suficiente, si debe intentar quitar un ovario en una mujer posmenopáusica para evitar el riesgo potencial de un cáncer de ovario en el futuro? ¿Y qué os parece que se puede hacer para asegurar que un pedículo no se va? Es decir, que no tiene el riesgo de soltarse y retraerse. Bien, hay que ser siempre muy precavido en el tratamiento de los pedículos ováricos, precisamente por el riesgo de que se suelte la ligadura, y en el caso de la paciente posmenopáusica, si esto ocurre así, el pedículo puede ascender, puede irse se puede alejar mucho del campo operatorio, y a veces es muy difícil o imposible tener un acceso directo a él. Y no es excepcional tener que cambiar de vía precisamente porque se ha soltado un pedículo y la mujer pues sangra, como es lógico, en estas circunstancias, y se tenga que laparotomizar. Por lo tanto, hay que ser, en esos casos, hay que ser muy precavido. Por la parte, precisamente una de las cosas que hay que hacer es no dejar los hilos, una vez ligado el pedículo, supuesto que se haya hecho una ovarictomía, dejar el hilo colgando, porque este pedículo, si se tracciona de forma accidental por parte del ayudante o bien de una manera fortuita, pues se puede soltar, y entonces es cuando el pedículo se va hacia arriba. En cuanto a los dos ovarios, yo creo que el doctor Abad lo va a comentar mejor que yo, porque lo ha trabajado mucho el tema, y además tiene muchísima mejor voz, pero yo, mi opinión, la voy a dar, es de que una histerectomía vaginal no es una condición indispensable para tener que hacer una anexectomía. Puede hacerse o no puede hacerse. Si hay indicación para ello, que puede haberla, evidentemente puede haberla, entonces la ovarictomía hay que hacerla como sea, por vía vaginal, ayudada por vía laparoscópica o como sea, hay que hacerla sin indicación. Pero si no hay indicación, que son muchos los casos, y sobre todo tratándose de pacientes de edad avanzada, lo que sí hay que hacer es verificar el estado de estos ovarios. Si los ovarios tienen un aspecto completamente normal, desde el punto de vista macroscópico, pues se pueden dejar con toda tranquilidad, no hay que hacer absolutamente nada. En el caso de que el ovario ofrezca alguna duda o alguna cosa, entonces es cuando habría que extirparlo. Pero bueno, puede haber otras indicaciones de extirpación, yo no voy a entrar en ellas. Entonces hay que hacer la ovarictomía, claro, de una forma o de otra, pero hay que hacerla.
Bien, en cuanto a lo de los pedículos, bueno, dos palabras, decir los pedículos de las uterinas realmente no plantean problema, porque si se escapan son de fácil acceso, y además como sangran bastante fuerte los ves. Los pedículos ováricos efectivamente son peligrosos, y lo primero es el abordaje del pedículo cuando les pones las pinzas ya pues a la altura final, es decir, en el complejo y ligamento redondo, trompa y ligamento uterovárico. En este sentido, pues efectivamente la ayuda laparoscópica puede ser útil, sin duda ninguna, imprescindible desde luego que no, sobre todo si tienes una mínima experiencia en la vía vaginal. Lo que sí vale la pena comentar, y antes lo hablábamos hace un momento, es que a veces el volteo del útero pues no es tan sencillo, y el volteo del útero puede llevar consigo un arrancamiento del pedículo, sobre todo en úteros que están todavía muy altos, úteros excesivamente anchos. En este sentido es preferible, como se ha hecho esta mañana en una de las intervenciones, el hacer una hemisección, porque entonces es como una puerta de dos hojas, sale con facilidad, o incluso, en vez de voltearlo, pues seguir poniendo pinzas de abajo hacia arriba hasta que llegues al final. Y yo sobre todo le tengo pavor a esos pedículos en mujeres ya posmenopáusicas, porque se pueden escapar. El segundo punto es el de si se deben o no quitar los ovarios por sistema. Se sabe que en la vía abdominal, sobre todo ya en mujeres a partir de los 50 o a partir de la posmenopausia, se quitan siempre. Ahora, se dice, ¿por qué se quitan siempre? Esa es la pregunta. ¿Se quitan siempre porque es necesario para prevenir el cáncer de ovario, como quieren justificar algunos, o realmente se quitan siempre porque es más fácil? Yo pienso que se quitan siempre porque es más fácil, en la vía abdominal, porque realmente si eso está estudiado, para prevenir un cáncer de ovario habría que hacer del orden entre 300 y 500 histerectomías quitándole ovarios. Luego se ha dicho que sí, que en los trabajos americanos sobre todo, pues en torno a un 5 a 10% de los cánceres de ovario tenían el antecedente de una cirugía que si se hubiera quitado los ovarios se hubiera evitado. Pero claro, ojo, muchas de estas mujeres se les han hecho histerectomías por unas hemorragias cuando tenían 40 años, que hoy día prácticamente no tienen indicación, y realmente habría que haberle quitado los ovarios a los 40 años, cosa que en la práctica no ocurre. Lo cierto es que si quieres quitar ovarios en una mujer todavía en edad fértil o en la posmenopausia inmediata, los puedes quitar con extremada facilidad. En las operaciones de esta mañana, en 2 de ellas se ha visto que los ovarios estaban en el campo quirúrgico, en cambio en otra estaban altísimos porque ya era posmenopáusica. Ahora bien, el decir quito los ovarios realmente por prevenir el cáncer de ovario, como no sea en una mujer con un riesgo familiar de cáncer de ovario, pues no es necesario. Por lo tanto, si el ovario es normal y la mujer pues es posmenopáusica, pues no hay por qué quitarlos, porque desde luego poca prevención de cáncer de ovario le vas a hacer, máxime cuando el riesgo a lo mejor de una mujer de 75 años con unos ovarios atróficos de que llegue a hacer un cáncer de ovario prácticamente es cero. En cambio, el riesgo de quitarle los ovarios a esa mujer que ha retraído el pedículo es muy alto. El justificar hacer una histerectomía asistida por laparoscopia en ese tipo de mujeres pues carece de indicación, porque la laparoscopia será fácil y todo lo que queráis, pero no está exenta de complicaciones. Por lo tanto, en resumen, si hay que quitar los ovarios, como has dicho tú, se quitan. Y si no hay que quitarlos, pues no se quitan. ¿Por qué no se quitan en la vía vaginal y sí en la abdominal? Pues ni más ni menos porque la vaginal es más incómodo y el abdominal más sencillo. Sí, yo creo que ese es el sí, la conclusión un poco final es que hay que quitarlos, si se pueden fácilmente quitar, pero hay un cierto riesgo de traccionar del pedículo, de traccionar del ovario y tirar en una posmenopáusica, se puede romper. No, porque el riesgo de cáncer de ovario es nada. Claro, y se puede romper por arriba, es decir, claro. Si se rompe por arriba produce un hematoma y produce sangrados importantes. Perdona, y en la cirugía abdominal incluso la histerectomía es más fácil. Claro, es más fácil quitando el ovario. Sí, estoy claro, entras directamente en el claro. A veces son muy cortos los ligamentos uterováricos y luego te empiezan a sangrar. Claro, si se hace por comodidad, luego, no por indicación. Claro, y luego, ya para terminar un poco en relación a los sistemas de fijación, no hemos abordado todo el tema de prevención de prolapso, prevención de prolapso de cúpula, es decir, que sí se hace, digamos, que no pretendemos en lo que hemos hablado hoy y en las histerectomías que hemos hecho, aunque sí es cierto que por lo menos algún tipo de anclaje se hace, es decir, ¿os parece razonable hacer anclaje de uterosacro, de infundíbulos o no, vamos, de uterováricos, hacer algo de McColl o no, el periné, es decir, hacer dependiendo, claro, evidentemente de los casos, pero sin entrar un poco en el tema del suelo pélvico con amplitud, porque no es el caso, no se trata de eso, pero ¿qué os parece que se puede hacer como anclaje? Un poco el anclaje de rutina que uno hace en una mujer con un pequeño prolapso o con una histerectomía sin prolapso. Bueno,
Como primera medida, ya hemos comentado que no, la separación de la vagina de los tejidos paracervicales es mínima. O bien no se hace incisión a nivel del fornix lateral, o bien esa incisión tiene muy poca profundidad. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, yo suelo hacer una fijación secundaria una vez ya finalizada la hisectomía, y antes de cerrar la vagina o de peritonizar, hacer una fijación de los paramétricos uterosacros a vagina, en un punto en U. Introduzco la aguja de fuera adentro a través de la pared vaginal, prendo todos los tejidos paracervicales, vuelvo a salir por vagina y anudo. Y es una forma indirecta de hacer una prevención del prolapso de cúpula, porque se forma a este nivel, si no es un material de sutura adecuado, se forma un callo fibroso a este nivel que con el tiempo pues previene el descenso y el prolapso de cúpula vaginal. Por otra parte, cuando hay algún pequeño defecto anatómico, sobre todo si hay un cierto grado de Douglas Celle, es bueno hacer o bien un McColl modificado, porque el McColl ya hemos comentado también esta mañana que tiene sus riesgos, sobre todo cuando se profundiza mucho, se va muy hacia arriba, muy lateral, muy lateral de la peritonización. Se puede incluir en este punto de McColl, se puede incluir los ureteres, ha ocurrido muchas veces, tanto es así que en aquellos centros donde se hace sistemáticamente el McColl, lo comentábamos también esta mañana, se realiza después sistemáticamente una cistoscopia para poder verla siempre de una forma sistemática, para poder comprobar la integridad de la vejiga y del uréter terminal. Por lo tanto, hay que ser muy precavido también al hacer un McColl. Pero bueno, hay muchas variantes, de alguna forma tiene que reforzarse esta parte peritoneal posterior para evitar y reducir el Douglas Celle en el caso de que exista. Bueno, yo sigo pensando, y creo que lo dijimos en el coloquio anterior, que para prevenir el prolapso de cúpula, pues una cosa es fijar el ápex vaginal, pero no es la única, ¿no? Es decir, la única, porque muchas veces hay defectos anatómicos que no se han corregido, sobre todo enteroceles larvados, tanto en la vía abdominal como en la vaginal. Es decir, por eso yo peritonizo muy alto cuando hay cierto grado de enterocele, que generalmente es cuando hay algo de prolapso. Mientras que si la mujer no tiene ningún prolapso, pues no peritonizo, lo mismo que no peritonizo en la vía abdominal. Si tiene algo de prolapso, sí, porque, bueno, si tienes ahí el enterocele, pues es una cuñita que está ahí haciendo presión. Respecto a la forma de fijar el ápex vaginal, pues bueno, si uno se retrotrae a los últimos 40 años, que por lo menos es la experiencia que yo he tenido, pues yo me acuerdo que ahí fijaban los redondos, los ligamentos cardinales, los uterosacros, los ataban unos con otros, que en cuanto caía el nudo, pues aquello se soltaba. Es decir, los redondos no tienen función de fijar el ápex vaginal, y lo que es más grave, van a echarlo hacia adelante y a verticalizar la vagina. Y esto hay que decirlo porque aún hay gente que fija por allí los redondos. El ligamento cardinal tampoco, porque el ligamento cardinal prácticamente son todo vasos. Es decir, quien aguanta realmente el útero, el cervix, la vagina, es el uterosacro, el paracorpio, ¿no? Que es lo mismo, es continuación uno del otro. Entonces, pues sí, hay que fijarlo, pero bueno, muchas veces, si al menos hacen lo que hacemos algunos, que es no cortar lateralmente, pues cuando le pones la pinza o cuando coges el Deschamps, pues no cuando pones el Ligasur, coges tanto el fornix lateral o el fondo sacro lateral como el uterosacro. Si a esto luego de haber peritonizado le das, como has dicho tú, un punto allí bien fuerte, pues no suele pasar nada. El McColl, pues yo, tal como lo describe McColl o como hacen en la clínica Mayo, a mí me da pavor.
es decir, porque están dando puntos ascendentes y cargando mucha masa. De acuerdo que prácticamente casi después de cada punto le hacen la cistoscopia, porque si no luego no saben cuál tienen que quitar. Es decir, sí, y después de corregir el cistocele le hacen la cistoscopia, porque si no, no saben si ha sido por el macolo o por la cistoscopia. Y claro, eso te permite dar ahí unos puntos muy profundos. Pero si no, pues bueno, lo que hacemos es fijar fuertemente el útero sacro con incluso 2 o 3 puntos al apes vaginal y luego incluso coger todo el, bueno, como hago yo normalmente, todo la incisión posterior, que es la que generalmente más babea, pues bueno, darle ahí una serie de puntos hasta que llega al otro útero sacro. Juntar los dos úteros sacros, pues tiene el inconveniente que produce dispareunias, es decir, porque a veces no llegan. Y entonces, pues aquello está muy a tensión. Es decir, realmente los úteros sacros fisiológicamente no están juntos, está uno en cada lado. Es decir, que sí, fijar los úteros sacros sí, como sea, pero yo creo que, vuelvo a decir lo que dije el otro día, no es absolutamente trascendental cuando no hay un prolapso, porque probablemente aquello se cicatrizará y se pegará. Por ejemplo, en un Bergheim jamás fijas úteros sacros, porque tú los has cortado, y jamás hay descensos. ¿Por qué? Porque todo ese tejido se fibrosa. Bueno, yo creo que hemos repasado en cuanto al útero sacro, decir que sí, que cuando hay prolapso hay que hacer la prevención del prolapso de cúpula, y si no, pues bueno, fijar los úteros sacros como tal. Y yo creo que para terminar, bueno, daros la palabra si queréis comentar algo en este repaso que hemos hecho un poco de la histerectomía vaginal, en principio sin prolapso, es decir, sin el concepto del prolapso como tal, sino reivindicando un poco el espacio que tiene la histerectomía vaginal en la ginecología moderna. Yo creo que sí, que se han revisado los puntos clave y que desde luego no hemos insistido ni en la colpoperineorrafia ni en la colporrafia anterior, que si bien en una de las intervenciones esta mañana las hemos hecho, pero bueno, eso se tocará en otra presentación dedicada básicamente a los defectos del suelo pélvico, ¿no? Bueno, yo quería decir que la histerectomía vaginal, la técnica de la histerectomía vaginal, es una fuente de satisfacciones para la paciente y para el propio cirujano. Y además es una técnica que una vez aprendida no se olvida nunca. De modo que requiere, evidentemente, un aprendizaje específico, pero como todo en la vida, se aprende y se llega a dominar. Y entonces, como decía hace un momento, pues no se olvida ni se abandona nunca más. Yo, para abundar un poco y ya para terminar, decir que en todas las revisiones, yo que he trabajado mucho en endoscopia, cuando andamos revisando qué va bien, si la histerectomía ayudada por la paroscopia frente al abdominal, frente a la vaginal, la que gana siempre en cuanto a estancia en la clínica, en cuanto a costos, en cuanto a recuperación de la mujer y en cuanto a morbilidad, siempre gana la histerectomía vaginal. Por lo tanto, yo diría que es nuestra intervención, la intervención, digamos, más ginecológica, y que hay que hacer esfuerzos para seguir haciéndola y que se vaya incrementando como está ocurriendo en los últimos años.